Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el segundo video para esta primera sesión y hoy vamos a hablar de tres cosas súper importantes para el InDesign. Y la primera de ellas es guardar. Una vez que tenemos listo el documento de InDesign, lo primero que tendríamos que hacer es guardar este documento. Este fanzine que hemos realizado tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas, tiene una imagen, tiene tipografías, en fin, yo he hecho aquí una muestra un poco rápida para explicarles un poco de qué va. En el menú superior de archivo, que como ya vimos, es un menú que se dedica exclusivamente a ver cosas que tienen que ver con el archivo, como traer, importar, exportar, tener los valores del documento, saber la información del documento, en fin. Tiene el primero de los submenús que vamos a ver, que es guardar como. Al darle clic a guardar como, se despliega esta ventana en la que yo puedo ponerle el título. A mi fanzine, yo lo voy a llamar fanzine y lo voy a poner en el escritorio. Es importante que seamos ordenados y sepamos con claridad en dónde estamos guardando nuestro archivo. Y bueno, InDesign tiene tres opciones para guardar. La primera de ellas es documento de InDesign. Este documento de InDesign, evidentemente en estas dos opciones, en la plantilla y en el documento, están nombrados con 2021 porque es la versión que yo tengo en mi computadora de escritorio. Entonces, este documento de InDesign, una vez que yo lo guardo, se guarda con ciertas características. Lo primero es que tiene una terminación INDD, que significa InDesign Document. Este archivo es nativo de InDesign. Les voy a mostrar cómo se ve aquí está, fanzine INDD. Fíjense muy bien en el iconito, porque las tres opciones que tiene InDesign de guardar archivos nativos pone un icono diferente para cada una por motivos importantes para que sepamos distinguirlos, ¿no? Y tiene el acrónimo INDD para que lo podamos identificar. Este archivo, que ya es un INDD, es un archivo nativo de InDesign. Este archivo solamente puedo abrirlo en la versión 2020, que 2021, mi versión actual en la que yo lo grabé, y en versiones posteriores. No puedo abrirlo en versiones anteriores. Entonces, si yo quiero trasladar este archivo a que alguien más lo revise, tendremos que hacer coincidir las versiones, porque si no será imposible abrir este archivo. Es importante que sepan que estos archivos de InDesign nativos difícilmente van a poder abrirlos en un programa que no sea InDesign. Ahora no he guardado ni fuentes ni imágenes, solamente estoy guardando el archivo de InDesign como tal. Yo he colocado aquí unas imágenes y podemos identificar que están aquí, las imágenes y la tipografía, y ahora mismo lo voy a guardar con otra opción de guardar como, para que veamos. Plantilla de InDesign. Plantilla de InDesign es un archivo que se le llama de andamiaje. Esto quiere decir que me permite guardar ciertas características de mi documento de InDesign para que yo pueda en un futuro trabajar con esas mismas características y poder hacer un archivo similar al nativo, digamos, ¿no? Al primer archivo. Al guardarlo como plantilla de InDesign, le voy a poner el mismo nombre, lo voy a guardar en el mismo lugar. Tiene una extensión INDT. Esta extensión INDT pues tiene que ver con que es una plantilla, y fíjense cómo el icono es diferente, ¿no? Aquí está. INDT no es una hojita, sino ya es como un folder, a diferencia de este, que es una hojita. El INDT, que es una plantilla, esa yo la puedo abrir igual en la versión actual en la que estoy trabajando y versiones posteriores. No puedo abrirlo en versiones anteriores.
La tercera opción que tiene InDesign para guardar como es el IDML. Este IDML lo voy a guardar en el escritorio con el mismo nombre para que lo puedan identificar. Este archivo IDML, la característica que tiene es que puedo abrirlo en versiones anteriores. Entonces, si yo necesito trasladar un documento de InDesign, es mejor que lo traslade en IDML si es que yo necesito abrirlo en una versión anterior de la 2021, que es la que yo tengo. Puedo abrirlo a partir del CS4. Esto es bien interesante porque pues, me da la posibilidad de tener esta compatibilidad con versiones muy antiguas. Fíjense cómo el icono cambió. Ahora es un folder que, digamos, está como cerrado porque sí tiene una solapa para cerrar y tiene el acrónimo IDML. Aquí está. Y InDesign hizo esto muy asociado o muy vinculado a los archivos que son XML, que son archivos de marcaje. Entonces el IMDL es InDesign Markup Language. Entonces, si necesito mover un archivo de InDesign nativo y lo voy a abrir en una computadora que tiene una versión anterior de InDesign, es posible que yo pueda moverlo con esta terminación, ¿sale? Entonces, bueno, esos son los 3 archivos nativos que tiene InDesign. Otra vez les repito, ustedes no podrán abrir un archivo nativo de InDesign, por ejemplo, en Photoshop o por ejemplo en Illustrator. O sea, no es posible abrir un IDML en un Photoshop, no es posible abrir un INDT en Photoshop, etc. Hay algo muy interesante con los IDMLs y es que yo guardo el archivo en este formato y cuando lo traslado, al abrirlo, yo tengo que renombrar ese archivo. Porque InDesign entiende que el IDML es un archivo de traslado y continúa ese archivo con el nombre que yo le asigné desde un inicio. Entonces tengo que renombrarlo, una vez que lo abro, lo tengo que renombrar, guardarlo con otro nombre, porque no me va a permitir renombrarlo o reescribir el nombre, ¿sale? Sino solamente voy a poder hacer un archivo nuevo a partir de este IDML. Y el IDML original se queda con el nombre original, ¿sale? Bueno, ahora vamos. Estos son los 3 archivos nativos. Ahora vamos a ver, hay otra opción que es la de exportar. Solamente exportando hacia ciertos formatos es que yo puedo tener compatibilidad con otros programas o otros visualizadores. Entonces, al momento de exportar, yo puedo exportar para un PDF para imprimir, para un PDF interactivo, para EPUBs, para EPS, para XML, en fin, tiene una serie de extensiones con las que yo puedo exportar mi documento. Una vez que, por ejemplo, yo lo exporto en PDF, bueno, es posible, entonces sí, poder abrirlo por ejemplo, en el Acrobat, ¿no? Mientras tanto, no puedo abrir un archivo nativo de InDesign, un IDML o un INDT, en Acrobat, ¿sale? Entonces, bueno, me da un montón de opciones para exportar. Más adelante vamos a ver cómo se exporta un archivo PDF para imprimir en baja resolución o interactivo. Pero bueno, me da esas posibilidades. Inclusive puedo exportar las hojas en JPG o en PNG. En fin, ¿no? Tiene un montón de posibilidades para exportar. Acuérdense, exportar, ¿sale? Después tenemos las posibilidades, la tercera posibilidad para sacar los archivos de InDesign y es empaquetar los archivos. ¿Qué significa empaquetar? Pues lo que hace InDesign es que en una carpetita me va a guardar todos los vínculos que yo haya colocado en mi documento de InDesign. Entonces, lo primero que hace al empaquetar InDesign es decirme, aquí, Amanda, te voy a poner un resumen de todo lo que vamos a meter en esta carpetita. Y va a colocar ahí fuentes, va a colocar vínculos, va a colocar colores, tintas, plugins externos. Por ejemplo, si yo tengo un diccionario en árabe o si tengo un diccionario en alemán, los colocaría, yo necesitaría
colocar ese plugin en mi paquete, ¿sale? Me dice, además, si yo quiero, tengo esta opción de crear las instrucciones para el impresor y decirle, por ejemplo, en esas instrucciones que hay una tinta directa, que es un Pantone 802 fluorescente verde, y que tenga cuidado, ¿no? O que tenga cuidado en la página 4, en fin, puedo darle instrucciones al impresor porque es muy probable que yo no pueda tener vínculo con él si es que voy a mandar a imprimir a una imprenta que no conozco, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Entonces va desglosando cada uno de estos elementos del resumen, ¿no? Lo primero son las fuentes. Me dice, estás utilizando dos tipos de fuentes, que son la DIN y que son la Palatino, ¿cierto? Me dice el tipo, si son TrueType, si son OpenType, si son PostScript, cuál es el estado, si está ok o si no está ok, es decir, si está completa la fuente o si está corrupta, si está protegida o no está protegida. Y bueno, me las coloca en el apartado de fuentes. Después, con los vínculos, me dice, hay un vínculo encontrado, se llama Bauhaus-mujeres.jpg, es un JPG, pero está catalogado como RGB. En un video posterior les voy a mostrar la diferencia entre RGB y CMYK. Y bueno, esta imagen en específico que estoy incrustando en este fanzine es RGB. Quiere decir que está hecha para pantalla. Es una página nada más, la que tengo yo en mi documento. Esta está en la página 1. Este vínculo sí está vinculado, está incrustado. Después vamos a ver cómo se incrustan las imágenes. Pero bueno, me dice que está ok, pero aquí aparece una imagen de precaución y es porque está en RGB mi imagen, ¿sale? Colores y tintas, yo no he utilizado colores, excepto, no he colocado colores en CMYK, o sea, no estoy utilizando un aspecto CMYK que es para impresión. Y después yo aquí en el centro multimedia tengo activada una impresora que se llama Kyocera, entonces para la configuración de la impresión me dice, tienes configurada una impresora, qué tipo de impresora es, qué tipo de escala es la que estoy utilizando, en fin, me explica o me desglosa más bien todas las características de la impresora que yo tengo dada de alta aquí en el centro multimedia. Y después me dice, y aquí irían tus plugins externos. Por ejemplo, un plugin de un diccionario específico o un idioma específico, en fin, aquí los irá colocando. Una vez que yo le digo empaquetar, la máquina trabaja y lo que va a hacer es un folder con todos estos vínculos externos que ya mencionamos, que son las tipografías y la imagen. Miren, ahora lo vamos a hacer. Me dice en dónde quieres colocar la carpeta. Yo le voy a decir que en el escritorio. Aparece esta ventana que me dice, ¿quieres copiar las fuentes? ¿Quieres copiar los gráficos vinculados? ¿Quieres actualizar los gráficos en el paquete? ¿Quieres incluir un IDML? ¿Y quieres incluir un PDF de impresión? Yo le digo que sí. Y me dice, ¿cómo quieres el PDF? ¿La quieres de alta calidad, en calidad de prensa, o lo quieres con el 2001, 2002 o 2008, que son unos perfiles de impresión que tiene Acrobat? Entonces, bueno, le digo que impresión de alta calidad, le digo que lo empaquete y aquí está. La máquina trabajó, es muy poquito lo que tiene que trabajar porque es una imagen y dos tipografías. Y fíjense cómo aquí está la carpeta fanzine. Siempre InDesign le va a poner el prefijo carpeta cuando yo empaquete, porque está entendiendo que es un paquete y que ese paquete tiene que ir en una carpeta. No va a lanzar los archivos por todos lados en la computadora, sino InDesign va a ser muy ordenado y me va a generar esta imagen con el prefijo carpeta y el nombre que yo le haya asignado. Y bueno, vamos a abrir la carpeta. Aquí está, tiene las fuentes, la DIN y la Palatino, TrueType. Y tiene el IDML, que aquí está, tiene el INDT, que aquí está, tiene el PDF en calidad de alta para impresión y tiene los links, que es nuestra imagen, ¿sale? Ahora sí, si yo quiero trasladar mi archivo de InDesign a otra computadora en donde no tengo ni los vínculos ni las fuentes, yo tendré que hacer este paquete para llevarlo a algún lado. Si yo solamente voy a trabajar en mi computadora
y nadie más va a trabajar este archivo, entonces sí, me genero un IDML. Lo guardo como archivo nativo de InDesign y genero un INDD, que es mi archivo nativo otra vez de InDesign, ¿no? Normalmente no hago el INDT, que es la plantilla, pero sí genero por respaldo mi IDML y por automático mi INDD. Estas son las tres opciones que tiene InDesign para sacar archivos. Entonces, la primera es guardar como y mantenerlo en mi computadora. No significa que no lo pueda mover, lo puedo mover, pero tendría que llevarme todos esos vínculos. El segundo es exportar como PDF, como JPG, como PNG, como XML, en fin, ¿no? La lista es enorme. Y el tercero es empaquetar. La máquina trabaja automáticamente y reúne fuentes y vínculos, es decir, imágenes, también marcos de color o marcas de color, y lo empaqueta todo, y entonces yo puedo llevarme ese folder para cualquier máquina y tendré que instalar las fuentes tipográficas y abrir el archivo IDML para poder echar a andar ese archivo de Illustrator.